Estoy tratando de... Recording is on. Bueno, ahí se está grabando. Perfecto. Bien, Bueno, grabando. entonces decía, la balsa de las medusas como una alegoría de que justamente ese mar convulso que va a ser Europa y sobre todo también del desasosiego de la sociedad con respecto a la restauración. El pueblo europeo está representado ahí por Theodor como justamente un conjunto de náufragos, ¿sí? Que inclusive van a llegar al canibalismo para poder sobrevivir. Es una clara denuncia al orden social, esa pintura. Es justamente la pintura que inicia el romanticismo, para retomar las ideas anteriores, justamente el romanticismo como un predominio de la imaginación frente a la razón, de la defensa del individualismo por sobre los valores universales, y de una discusión con el neoclasicismo. Acá en la balsa de las medusas, justamente lo que tenemos es una pintura que es muy osada. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dimensiones, las dimensiones son de metros de esta pintura. Y es importante este tema porque lo que está representando acá es una forma pictórica, que es un gran cuadro que va a concursar en el Salón Nacional, donde solo podían concursar con esas dimensiones lo que se conoce como las pinturas históricas. O sea, tenían que representar algún hecho de, justamente, más en el orden de la restauración, de la reproposición del catolicismo, etcétera, alguna pintura que haga referencia a la cristiandad, alguna referencia que haga a los evangelios o a la grandeza de Francia, etcétera. Y acá, justamente lo que hace este pintor es todo lo contrario. Un hecho de actualidad, un hecho político, un hecho de la tapa de los diarios, y también una denuncia social, ¿sí? Y del colonialismo, ¿no? Porque es un naufragio que se da en las costas de las colonias, las nuevas colonias francesas en África. Y en este sentido, también es importante, digamos, la composición, ¿no? Un triángulo, ¿no? La perspectiva de la fuga, etcétera. Para seguir relacionando, ahí por favor, hay alguien que tiene el audio abierto y nos está matando. Fíjense, por favor. La otra cuestión es que vamos a seguir acá con doble pantalla, se complica. Este personaje, Goethe, ¿sí? Acá tenemos a otro personaje que expresa el romanticismo por antonomasia, que es Goethe. ¿Y por qué lo retomo a Goethe? No solo por su obra conocida como Werther, ¿sí? Es la obra romántica también por excelencia, que es el joven Werther, que nos habla del amor suicida, ¿sí? Sino por otra obra, que es Fausto, ¿sí? ¿Qué hace Fausto? Le vende el alma al diablo. ¿Y qué es lo más importante del romanticismo? El alma, justamente, el espíritu, aquello que no tiene valor, ¿sí? Y eso, ¿qué es? Es una discusión prácticamente, es una gran discusión ¿con qué? Con el capitalismo que está surgiendo. Y este es el otro elemento que vamos a discutir hoy, el avance de las relaciones sociales capitalistas y sobre todo de aquel sujeto capitalista por excelencia, el burgués, que es capaz de venderle el alma al diablo, ¿sí? Con tal de obtener la ganancia y en este caso la eternidad, ¿sí? Entonces, estamos ante un pensamiento, que es el pensamiento del romanticismo, que no solo está ensimismado con las cuestiones propiamente del alma, el espíritu romántico, sino también tiene un fuerte sentimiento por el mundo exterior, ¿sí? Un mundo exterior que le generaba desencanto y alienación. Por eso el romanticismo va a ir en contra de la mentalidad meritocrática y las convenciones burguesas
superficiales y artificiales para ellos, y va a promover, entre otras cosas, una relación de correspondencia entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Entre el individuo, mejor dicho, y la naturaleza. Una correspondencia del tipo emocional, sensible, ¿no? ¿Y quién amenaza la naturaleza si no es justamente la revolución industrial y la urbanización, ¿sí? Y el romanticismo justamente queda plasmado, si tenemos que buscar un origen, en esta idea del hombre natural. El hombre natural, ¿sí? Que es aquel que tiene una relación innata con la naturaleza. ¿Y quién es esto? ¿Sí? Si no es ese hombre natural, el campesinado, como sujeto por excelencia, con todas sus virtudes, ¿no? De una sociedad primigenia no alterada por la industrialización y el urbanismo. Es ahí donde justamente va a encontrar a uno de los sujetos románticos, como dijimos la vez pasada, los hermanos Grimm, ¿sí? Con su rescate de los cuentos de los pueblo campesino alemán. Pero ¿qué está buscando el romanticismo con eso? Está buscando justamente una seguridad, dijimos la clase pasada. Está buscando, frente a la desintegración de un mundo, ¿sí? La seguridad, la posibilidad que los individuos, ¿sí? Puedan tener un sustento para una vida mejor, y ese sustento para una vida mejor, buscando justamente una nueva autoridad, va a ser la integración emotiva del individuo a una unidad orgánica que se va a llamar la nación, ¿sí? Este es un elemento central que vamos a profundizar en las clases de nacionalismo, pero que ya tratamos de dar cuenta en la clase pasada que en esta etapa justamente lo que se están creando son los imaginarios nacionales. Y este es un elemento central que va a tener su origen en el romanticismo y que va a ser propio del nacionalismo, especialmente del nacionalismo alemán, dijimos, pero de todos los movimientos que vamos a ver presentes en las revoluciones burguesas del 48, porque son revoluciones burguesas, pero son revoluciones nacionales. Como le dice Hobsbawm, lo que está en discusión es el carácter de la nación, ¿sí? En términos de el sujeto social que domina esa nación o en términos políticos de cómo se constituye en forma estatal esa nación. ¿Sí? Justamente para hablar de forma estatal tenemos a otro pensador del romanticismo esencial que tenemos acá con estos ojos fulminantes, que es el amigo Hegel, ¿sí? Amigo de Marx, o más precisamente maestro de Marx, que es el filósofo del romanticismo por excelencia, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que agrega este pensamiento romántico Hegel? Es la idea de que, fíjense cuál es la relación con lo que venimos hablando anteriormente, que solo pueden existir libertades dentro del Estado, fuente única de derecho y soberanía, que no reconoce otra autoridad que la suya, dice Hegel, ¿sí? Otra frase de Hegel. El Estado libera al individuo porque lo integra a un organismo superior, liberándolo de la animalidad y lo hace progresar en la libertad concreta. Hegel es el pensador del Estado, ¿sí? Como culminación del espíritu de la historia. Y es justamente Hegel, prusiano, ¿sí? Uno de los filósofos que va a estar detrás del auspicio de la conformación del nuevo Estado alemán, ¿sí? Él no va a ser un político, él nunca va a dejar de ser un filósofo, pero lo que está hablando justamente del monarca como encarnación de lo universal, ¿sí? Frente a lo particular, que son los individuos, lo particular no es nada sin su conjugación, su unión, su superación en lo universal, que es el Estado representado a través del monarca. Lo que está en discusión acá es justamente la conformación del Estado. Y como vamos a ver más adelante, cuál va a ser el Estado alemán. Ahora bien, entre el periodo 1815 y 1848 está marcado por el ascenso de la burguesía, ¿sí? Ese ascenso de la burguesía eh, tenemos que comprenderlo, ¿sí?
como una burguesía que no es en todos lados igual y homogénea. A pesar de eso, comparte algunos elementos centrales. Primero, un elemento moral, ¿sí? ¿Cuál es? El afán de ganancia, ¿sí? Ahora bien, no es una burguesía que todavía la tenemos que pensar en conjunto como una burguesía que está viendo cuál es la mejor inversión que puede llegar a ser, ¿sí? Como es una burguesía, ¿no? Como nos lo quieren vender ya desde el origen de los tiempos de la burguesía, esperando comprar más maquinaria, expandir los niveles de producción, expandir las fábricas, etcétera, etcétera. No, es una burguesía dominada todavía por el pensamiento eh, de la aristocracia, que es la clase social dominante todavía, ¿sí? No en términos de, es en términos de poder, no en términos económicos, ¿sí? La que está dominando o empieza a dominar cada vez más el campo de los negocios, el campo de la vida social, es la burguesía, pero no así todavía el dominio político. La burguesía en el conjunto de Europa está fuera del Estado. Acuérdense, es el periodo de la restauración monárquicas absolutas de la aristocracia. Por tanto, lo que tiende la burguesía es a comportarse como la aristocracia. Quiere obtener ganancias ¿para qué? Para invertirla en bienes, como son las tierras y son los inmuebles. ¿Sí? O sea, las pautas de consumo de una aristocracia. Se viste como una aristocracia que está en decadencia igualmente. Por otro lado, la burguesía, ¿sí? No podemos concebirlo como una burguesía homogénea. La burguesía, ¿sí? Está dividida por sectores. En la cumbre se encuentra la burguesía financiera, aquella que se confunde directamente con la aristocracia. Por otro lado, si entendemos como una pirámide, tenemos que comprender que abajo está la buena burguesía. ¿Quiénes son? Aquellos que ejercen profesiones liberales, aquellos que son comerciantes, aquellos que tienen cargos públicos. Y luego tenemos dos sectores importantes para este proceso revolucionario, que es la mediana burguesía, los famosos tenderos, ¿sí? El chino de la esquina, digamos, el pequeño comerciante, y la burguesía popular, aquellos que se diferencian del proletariado tan solo por no ejercer, ¿sí? Profesiones a través del uso de las manos, ¿sí? Estos dos sectores, la media burguesía y la burguesía popular, son los motores de la revolución de 1830 en Francia. Para comprender todo ese periodo tenemos que caracterizar como que la primera mitad del siglo XIX está atravesada en el plano político por un antagonismo de dos fuerzas contradictorias. Por una parte, la idea legitimista de restauración del orden teocrático, como mismo la clase pasada, sostenido por la burocracia de los estados, la nobleza cortesana y la iglesia, y por otro lado tenemos la idea de libertad, la idea de una existencia de un poder político limitado y representativo en algún punto, que está basado justamente en la idea de soberanía popular, ¿sí? En sentido amplio, sostenido por las élites económicas modernas en desarrollo. Eh, es justamente en el choque de estas contradicciones que Hobsbawm dice se van a vivir las oleadas revolucionarias europeas. Estas oleadas revolucionarias europeas van a comenzar en la década de 1820 hasta 1827 aproximadamente. La clase pasada habíamos mencionado ya el conflicto de Grecia en la búsqueda de independencia griega del Imperio Otomano, pero también tenemos, por ejemplo, a los decembristas, el movimiento decembrista en España y sobre todo en Rusia, ¿sí? Y tenemos sobre todo, ¿sí? Los movimientos de liberación nacional, pongámosle así un título muy grande, que son los movimientos americanos, ¿sí? Características de esta primera oleada. Eh, no participan las masas populares. Los que participan y los que están detrás, ¿sí? Centralmente, son los sectores, ¿sí? De la nobleza que busca ampliar, junto con la burguesía, el dominio político, ¿sí? Para proponer monarquías constitucionales, ¿sí?
todos en conjunto fracasan, ¿sí? Van a fracasar estos movimientos, salvo, como dijimos, en América. Vayamos al segundo el momento, la segunda oleada, que es, acá tenemos la imagen de 1820, ¿sí? Los epicentros. Es un tema seleccionar un mapa. Este creo que es muy confuso, así que vamos a ir a este otro que molestan un poco las flechas, pero está, por lo menos se ven más claro. Acá tenemos la segunda oleada, la oleada de 1830. ¿Sí? Esta oleada de 1830 tiene como epicentro nuevamente a Francia, ¿sí? Pero también algunos estados del norte de Europa, y un elemento central que son los movimientos nacionales, tanto en Bélgica como en Alemania, como en Polonia, como en Italia. ¿Sí? En este movimiento revolucionario, acá vamos a ver justamente a los revolucionarios alemanes, ¿sí? Son movimientos revolucionarios que, por un lado, buscan los sectores más radicales, como los que están representados acá en esta, no sé, esta pintura, queda grande decirle, representan a sectores republicanos, que serían los elementos más radicales, ¿sí? Que están pensando en términos históricos en qué fase de la Revolución Francesa, en la fase jacobina de la Revolución Francesa, ¿sí? Y son justamente ellos los que promueven los movimientos más radicales de acción de las masas, para alcanzar qué cosa, para alcanzar una república. Pero la mayoría del movimiento lo que promueve justamente es imponerles condiciones al monarca ya gobernante. ¿Qué condiciones? Constitucionales. El ejemplo para muchos otros sectores no va a ser la Revolución Francesa, sino Inglaterra. ¿Sí? En Francia, ¿qué sucede? En Francia justamente pasamos, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es la bandera francesa, hasta ayer, ¿sí? Hasta ayer era la bandera borbónica, ¿sí? La bandera blanca, por eso viene nuestro blanco del azul y blanco, ¿no? Y acá tenemos justamente una pintura que se llama Las Tres Banderas, una escena de julio de 1830 de Léon Cogniet, contemporáneo a la Revolución, y que lo que nos plantea aquí es justamente este elemento sanguinario presente en la Revolución, que vamos a desarrollar. Pero ya la transformación de la Revolución. De la Revolución Francesa va a surgir un nuevo poder. Ya es un poder que va a tener sus bases en el pueblo que se moviliza, en la Guardia Nacional, y acá lo vamos a tener a Luis Felipe de Orleans, ¿sí? Vistiendo justamente el uniforme de la Guardia Nacional. No sé si recuerdan la imagen de Napoleón, pero hace referencia. Claramente acá lo que tenemos es a alguien que tiene que reconstruir, ¿sí? El sentido de su reinado, ya no en base a los rasgos del antiguo régimen, acá no tenemos esa capa de pieles, ¿sí? Sino lo que tenemos es el uniforme de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es aquella, la guardia burguesa, digamos, la guardia parisina. La guardia que, como vamos a ver en la pintura de La Libertad guiando al pueblo, es la que estuvo al frente también del movimiento revolucionario en 1830. Lo que consigue este movimiento revolucionario en 1830 es desplazar a Carlos X Borbón, ¿sí? E imponer una nueva monarquía, pero en este sentido una monarquía constitucional, ¿sí? Luis Felipe de Orleans lo que viene a representar acá ya no es el poder de un monarca absoluto, sino el poder de la burguesía en el poder, ¿sí? Una burguesía que va a plantear un orden de mundo guiado a través de una concepción liberal. ¿Cuál es esa concepción liberal?
¿sí? La idea del progreso, que todo lo mejora. Pero también la idea de un estado negativo, ¿sí? Un estado negativo que tiene la idea de que el Estado tiene que tener la menor intervención posible tan solo para salvaguardar las libertades públicas. Junto con la idea de progreso y la idea económica tenemos justamente la ley de Say. ¿Cuál es la ley de Say? ¿Sí? Todos ustedes la deben saber. Es una verdad de perogrullo, supuestamente, que es toda oferta crea su propia demanda. No hay que intervenir en la economía. Eso es lo que plantea la ley de Say. Y también en el orden político no hay que intervenir en el orden político. Por eso lo que plantea este personaje, Benjamin Constant, es la idea del justo medio. Lo que plantea Benjamin Constant en su doctrina política, que va a ser la doctrina predominante en el momento, es la idea de que tanto el antiguo régimen como la democracia son dos formas de despotismo. La soberanía tiene que estar en el pueblo, pero no en el pueblo directamente, sino en el pueblo como delegados, a través de delegados que representan el país legal. Y junto con la división de poderes. ¿Qué es el país legal? Y esto es un concepto importante para comprender cuál es la pelea del conjunto de la burguesía y en especial de estos sectores bajos de la burguesía. El país legal está conformado por los propietarios, porque con determinado nivel de propiedad, ¿no? Y determinado nivel de educación. Por eso decimos que el país legal, que es aquel país soberano que puede ejercer los derechos políticos, que es el derecho al voto y el derecho a ser representante, ¿sí? De participar en la asamblea, es un país pequeño, absolutamente minoritario, justamente garantizado a través del voto censitario. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del voto censitario? Es la idea de que los ricos, ¿sí? Son aquellos que tienen la posibilidad de guiar al conjunto de la sociedad, que no es una clase ociosa, tampoco una clase absorbida por el trabajo, y que posee un sentido innato del progreso y de la autoridad. ¿Sí? Justamente lo demuestran en sus fábricas, lo demuestran a través del comercio, y este es el pensamiento de este personaje que ven acá, que es Guizot, un personaje central en este periodo y luego también en 1871 con la instauración de la Tercera República. ¿Cuáles son las consecuencias, el balance de 1830? ¿Sí? Eh, Luego de la revolución, como vimos, la revolución tiene epicentro en estos lugares, ¿sí? El único país en donde triunfa es en Bélgica, que logra una constitución, y en Francia. En los demás, ¿sí? Lugares, la revolución va a fracasar. ¿Por qué? Porque justamente si estamos hablando de revoluciones burguesas, en esos lugares sí que fracasa, las estructuras sociales, las estructuras de clase, evidencian la debilidad de esa burguesía para poder asirse con el poder. ¿Sí? Y a la vez una debilidad de apoyos en términos populares, porque si hablamos de revolución, hablamos que lo hace la burguesía alentando al conjunto del pueblo llano. ¿Sí? Y en ese sentido, la predominancia en esta región es del campesinado. ¿Sí? Lo que vamos a ver también como balance de la revolución de 1830 es la disputa por quién conforma lo que sería luego el nuevo Estado alemán. ¿Sí? Lo que vemos acá es un puzzle, ¿sí? De un rompecabezas de estados de diferentes dimensiones en lo que es la Confederación Germánica, pero con dos grandes actores, el Reino de Prusia al norte, ¿sí? Con dos grandes territorios, uno pegado a los Países Bálticos y Bélgica y otro la Prusia, ¿sí? Que es el este de Europa, el este alemán, ¿sí? Y otro es el sur austríaco. ¿Sí? Esos dos grandes estados, que a la vez Austria va a tener otras
o sea, tiene parte del Véneto, tiene Hungría, tiene otros pueblos bajo su dominio, ¿sí? Se van a disputar a lo largo de 1830 a 1871 la conformación del Estado alemán, ¿sí? Una paradoja que va a abrir 1830 es justamente el despegar de Prusia. La revolución alemana en 1830 le va a ofrecer al rey de Prusia autotitularse como rey de Alemania. Y lo va a negar. ¿Por qué? Porque justamente no se lo puede dar el pueblo ese título. Ese título lo tiene que conquistar, ¿sí? Esa es la concepción también. No pueden ver de absoluta. eh, y en este sentido demuestra el conservadurismo de Prusia, pero a la vez va a tener un elemento central Prusia. Va a promover, ¿qué cosa? El liberalismo económico. ¿Sí? Va a ser, la paradoja prusiana es que por un lado va a ser conservador en lo político, pero liberal en lo económico. Pasemos ahora a la revolución de 1848. Hablemos un colchito de la Croix. ¿Sí? ¿Por qué? Esta pintura famosa, ¿sí? De la Croix, también una pintura que se presenta al Salón de Francia, una pintura histórica de grandes dimensiones, se presenta un año después de la Revolución de 1830, eh, y también gran convulsión y gana, ¿sí? Llamativamente gana, al contrario de la pintura de la Balsa de las Medusas. Eh, Gana, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es, en parte, legitimando el nuevo orden de Luis Felipe de Orleans, ¿sí? Y acá en esta pintura tenemos varios elementos para tratar, interesantes en el cuadro, ¿sí? Por un lado, la historia misma del cuadro, y por otro lado, que da título a la pintura, con su gorro frigio. La idea de gorro frigio como gorro de la libertad tiene que ver con que justamente era usado por los esclavos del Imperio Romano, los libertos de esclavos del Imperio Romano, pero es una libertad que tiene reminiscencias a los rasgos de diosa, ¿sí? Es una mujer, pero a la vez es una diosa, justamente en el espíritu griego, pero prestemos atención a los otros elementos que están compuestos en el cuadro. Por primera vez, lo que llama poderosamente la atención son los muertos, ¿no? Unos muertos que aparecen, va totalmente en contra del estilo neoclásico, donde se habla de lo sublime, de lo espiritual, etc. Acá estamos viendo en primer plano muertos. Y esto nos habla de un elemento importante que es el protagonismo del pueblo, tanto muertos como vivos, presentes detrás de la libertad. Eh, Y acá es una pintura que podemos preguntarnos, ¿habla de 1830 o habla de la revolución de 1789? Y esto es lo convulso también que promueve la pintura. ¿Por qué? Porque esa pintura, así como va a ganar el premio, ¿sí? Rápidamente va a ser desmontada de la pared y va a ser guardada en un sótano. ¿Sí? Esta pintura que representa el poder de la movilización y hasta pone un nuevo gobierno, no quiere seguir promoviendo la idea de que el real protagonismo lo tienen las masas populares. Acá vimos recién el pensamiento de Guizot, que es contrario a esta pintura. Y acá lo que tenemos presente es esta tensión, aunque Guizot y Orlán gobierna, saben que su origen y saben que el problema está en las esperanzas y el movimiento y lo peligroso de estas masas populares, ¿sí? Este va a ser constantemente el tema en este periodo. Masas populares, pensemos, a veces se confunde justamente en esta pintura ese personaje con Galera,
¿sí? Se lo piensa como un burgués, cuando en realidad es parte del pueblo, ¿sí? La chispera era parte eh, del uso popular de la clase populares. Y en realidad acá lo que se está pintando es Delacroix, en ese personaje es el propio Delacroix, ¿sí? Con el representado ahí también con dos elementos centrales. Uno es la Guardia Nacional, el hombre con el uniforme que yace abajo, y a la vez el niño como la esperanza, ¿sí? Eh, Tengo 5 elementos. Ley de Sel, pero fuerte que era su propia demanda. Mariano dice, perdón, la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, es dentro del contexto de la Revolución 1830 en Francia. Digo, por el tema de las barricadas, se me venía la imagen de la película. Sí, sí, está inspirada en eso, pero vamos a ver que Víctor Hugo no es romántico, sino es expresión del realismo. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante. Vuelvo. Bueno, y ahora vamos a otro elemento, o de sorna. ¿Qué tenemos? ¿Sí? El avance del comunismo. ¿Sí? ¿Qué hablamos de 1848 y de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué es contemporáneo de 1848? Justamente el manifiesto comunista, ¿sí? El fantasma que recorre el mundo. ¿Cuál es el fantasma que recorre el mundo? El fantasma del comunismo, dice Marx, ¿sí? Que todos temen. Eso es una expresión de deseo de Marx, ¿sí? Veámoslo. Barajémoslo, es parte de la discusión que vamos a tener ahora, ¿sí? Hobsbawm nos habla de un movimiento revolucionario que tiene un doble carácter, de revolución social y a la vez de disputa sobre el carácter del Estado. Dijimos, tanto el carácter de cómo se constituye el Estado como Estado nacional, pero también cómo a qué clase social representa. ¿Sí? Para comprenderlo, vemos en este mapa que la Revolución del 48 tiene un abanico más amplio en el mapa europeo de estallidos, ¿sí? Y a lo vez vemos que surge en febrero en Francia, pero a la vez rápidamente va a tener sus estertores en el conjunto casi en el conjunto de la bota italiana, pero también en diversos capitales del Imperio Austríaco y también de lo que es la Confederación Germana. Pero en ese mapa, ¿sí? Con estallidos que los unen, a la vez tenemos que comprender que es un mapa de una Europa diversa. Por un lado tenemos, que tiene que ver con lo que venimos charlando de las lecciones de consecuencias de la Revolución Francesa y el avance napoleónico. Tenemos un occidente donde el campesinado es libre y ya es propietario de la tierra, con clases medias, funcionarias, profesionales en ascenso, versus un oriente europeo donde todavía tenemos servidumbre, todavía tenemos que el conjunto y la mayoría social sigue siendo campesina, no propietaria, ¿sí? Y tenemos a la vez divisiones nacionales. Esa pluralidad, esa diversidad va a también ser diferencial en la hora de los resultados. Así como también la heterogeneidad política al interior, donde vemos que por un lado va a haber una división entre radicales y moderados, ¿sí? Que unos van a pelear por la República Democrática, unitaria, centralizada, versus otros que van a pelear por persuadir al monarca por reformas liberales, ¿no? Y que van a temer a la democracia. Eh, Así como unos también van a disputar el contenido más social del Estado, otros, dijimos, van a disputar más el contenido nacional del Estado. Se van a dar a la vez estallidos, ¿sí? En forma contemporánea, pero con caracteres diferentes, ¿sí? Eh,
una imagen de estallido, en este caso en Alemania, ¿sí? Lo que va a promover en Alemania es el espíritu de unidad nacional. Acá tenemos una caricatura de los parlamentarios tratando de alentar al rey Guillermo de participar en con el pueblo, pero negándose, ¿no? Conteniendo. Y la represión. El elemento de la represión va a ser un elemento central en las revoluciones. Esta es la etapa de otro gran libro de Marx, que es el 18 Brumario de Luis Napoleón. Luis Napoleón, ¿sí? Está acá haciendo una alusión tanto a Napoleón padre como a lo que va a ser en 1942 autotitulado como nuevo emperador, ¿sí? Que es el sobrino de Napoleón, Napoleón III, abriendo lo que es el periodo de el segundo imperio napoleónico. Acá vamos a tener una imagen, recuérdenla, ahora vamos a profundizar sobre el golpe napoleónico. ¿Cómo se pasa de un momento revolucionario a un momento, ¿sí? Donde ya no tenemos a la libertad sobre la barricada, sino tenemos todo lo contrario, a un nuevo emperador sobre las barricadas, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Pasa por un elemento común a todas las revoluciones burguesas. Voy a llevar esto que tiene más inspiración. En este elemento común en las revoluciones burguesas que podemos ver en el cuadro de Delacroix, tenemos un sentido primordial de las primeras fases de las revoluciones burguesas, que es la idea de unidad, ¿sí? El primer objetivo de la revolución burguesa, en febrero del 48, que destrona a Luis Felipe, ¿sí? Es la de la Asamblea Constituyente, es la de todos los sectores unidos en oposición con la dinastía, unida a la burguesía republicana, unida a la pequeña burguesía, unida con los sectores proletarios en ascenso, todos a favor de un orden sin discordancia, un orden de representación político, un orden de libertades políticas, un orden que lleve al conjunto del pueblo al gobierno. Ahora bien, ¿cómo se entiende eso? Se va a entender de formas diferentes a lo largo del proceso, ¿sí? Y vamos a tener acá un devenir de la revolución, que va a haber de un momento de unidad o un momento de disgregación del poder, ¿sí? De disgregación de esa unidad. Lo que vamos a tener es progresivamente de ese momento de unidad, como las fuerzas que están todas juntas ante el avance de los sectores populares que van a demandar a ese nuevo gobierno representativo mayores libertades y mayores concesiones o derechos, no solo políticos, sino también, ahora sí, sociales, ¿sí? Vamos a ver que fuerzas que participan de ese orden de unido, centralmente los sectores burgueses moderados, van a transformarse progresivamente en sectores reaccionarios, ¿sí? Que se van a unir con otro sector que ahora es reaccionario, que anteriormente fue revolucionario, pero que ahora es reaccionario, y es aquel que Marx llama la bolsa de papas, que es el campesinado. ¿Por qué? Recuerden ustedes que acabo de decir que en el oeste europeo el campesinado es propietario, y eso lo hace una fuerza conservadora, ¿sí? Donde teme a la revolución social, que le venga a sacar su pequeña propiedad, ¿sí? Entonces, de lo que es el periodo de 1848 a 1852, tenemos el paso de una asamblea constituyente, de un momento de unidad, a la instauración de una república constitucional, ¿sí? Que va ahora ya a gobernar el conjunto de la burguesía, ¿sí? En nombre del pueblo, pero que el pueblo
va a demandarle a esa burguesía en lo que se conoce como la insurrección de junio, ¿sí? Demandas sociales, ¿sí? De trabajo y bienestar, y esto va a detonar en la represión que va a provocar 3.000 muertos y 15.000 deportados. Es en este momento donde justamente la unidad de este frente único de burgueses y sectores sociales populares se va a romper, donde los sectores burgueses van a abandonar justamente las filas de la revolución por miedo a perder sus logros, ¿sí? Su propiedad, y justamente se van a transformar en conservadores, bajo el lema obvio de propiedad, familia, religión y orden. Conjuntamente con este devenir en la Revolución Francesa de 1848, un devenir propiamente interno que tiene que ver con las fuerzas que actuaban en conjunto, que luego se van a dispersar. En cambio, en Europa, la debilidad de los sectores burgueses se va a sumar, ¿sí? La fuerza de los ejércitos austríaco, ruso y prusiano, que cada uno va a actuar. El ejército austríaco para aplastar al movimiento revolucionario en Praga y en Italia, acuérdense de la marcha de Strauss que escuchamos al principio. El ejército ruso va a aplastar al movimiento revolucionario en Viena y en el Danubio, y el ejército prusiano va a aplastar a la Asamblea de Berlín, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser el balance para Hobsbawm de este momento y qué va a manifestar esto que estamos describiendo de la revolución del 48? En primer lugar, tenemos una revolución que se nos presenta entre burguesía y antiguo régimen. Acá lo que vemos ya es un nuevo actor presente. Tenemos la burguesía, el antiguo régimen, y tenemos el proletariado, ¿sí? Tenemos una diferencia de 1789 a 1848, que es la transformación desde la revolución industrial, que en Europa, en Europa continental es más débil, pero tiene sus consecuencias, que es la aparición de este protoproletariado. Ese protoproletariado lo que va a ejercer es demandas que ya exceden las demandas burguesas de representación censitaria, de avance del poder legal, para plantear ya el carácter del Estado tiene que ser un carácter democrático popular, ¿sí? La democracia social. Lo que piden son, ¿sí? En forma desarticulada, en forma no programática, en forma no partidaria, pero lo que están demandando, ¿sí? Son cuestionar ya las bases del orden social. Por eso, el balance de las revoluciones del 48, y esto es discutible enteramente, pero Marx lo dice así, por lo menos, y por eso lo toma Hobsbawm, ¿no? Como buen marxista doctrinal que es, que a partir de las revoluciones del 48, la burguesía, que fue el sujeto más revolucionario de la historia hasta ese momento, y eso lo escribió meses antes en el Manifiesto Comunista, dejó de serlo, ¿sí? El carácter de la burguesía se clausura, revolución de la burguesía se clausura en la revolución del 48. ¿Sí? ¿Por qué? Por el miedo de los liberales. ¿Sí? Eh, entonces, ¿el resultado cuál es de las revoluciones del 48? El resultado es que la burguesía descubre lo peligroso, o lo cada vez más peligroso, porque yo lo venía descubriendo de antes, ¿sí? Que sus aspiraciones políticas se consigan por medios revolucionarios, ¿sí? Que sus aspiraciones políticas pueden, en definitiva, porque necesitan, para poder lograrse a través de medios revolucionarios, alentar la participación del conjunto popular, ¿sí? Que sus demandas se excedan por completo y ya puedan cuestionar el orden social y sobre todo económico de conjunto. Y que sus demandas económicas van a poder ser satisfechas sin necesidad de ese movimiento revolucionario, ¿sí? Por tanto, el resultado inmediato de las revoluciones de 1848 es que ya en 1850, todos los, salvo en Francia, ¿sí? Todos los viejos regímenes vuelven al poder.
El cambio más social más profundo es que la servidumbre en el Imperio Austriaco, ¿sí?, queda abolida. Y otro elemento central es que justamente la cuestión nacional queda pendiente, ¿sí? Italia y Hungría, sus revoluciones son derrotadas, no consiguen la unidad nacional. Alemania, los revolucionarios republicanos alemanes tampoco, ¿sí? Y en Francia, lo que termina está durando, ¿sí?, es, primero, a través del voto, es el gobierno de este personaje, Luis Napoleón III. Luis Napoleón III, un advenedizo político, un arribista político, ¿sí?, se termina transformando en el representante, a través del legado de su tío, dice Marx, en el representante del sector social más importante de Francia, que es el campesinado, ¿sí?, que es el que lo lleva a través de su voto al poder. Luego, ¿sí?, se va a imponer a través de un golpe de Estado, justamente lo que se conoce como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en emperador se va a autotitular. Y él sí, acá lo vemos en su retrato, ya con las pieles del emperador y el cetro que recuerda a su tío, ¿no? Ya no en el trono, pero similar. Junto con Luis Napoleón se va a instaurar hasta 1831 este nuevo imperio, que va a ser también un nuevo avance de Francia en la disputa con Inglaterra y con las otras potencias por los dominios coloniales. Va a ser el momento de avance, aunque ya habían pasado antes, 1830, se había conquistado Argelia, pero se va a iniciar la conquista sobre África y sobre lo que es Indochina. Eh, pero un elemento importante, dijimos, Napoleón llega a través del voto. Otro elemento que va a aprender la burguesía y que otro personaje, que me olvidé poner en la filmina, eh, que es Bismarck, va a aprender que el voto, no hay que tenerle tanto miedo al voto, no hay que tenerle tanto miedo a la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia puede ser, el sufragio universal se puede usar para legitimar el orden. Y acá tenemos el avance de los dominios coloniales. En este sentido, ¿sí? La democracia, el sufragio universal va a ser compatible con el orden social. Pero acá hay un elemento importante, va a necesitarse de la movilización política, va a necesitarse de la opinión pública, va a necesitarse de llegar con la propaganda al conjunto de las masas, ¿sí? Para esto va a ser necesario a la vez concesiones políticas y también mucho predominio de lo que es la ideología dominante, en este caso, que va a ser en este periodo el nacionalismo y la idea de progreso y avance de la nación. Una idea de progreso y avance de la nación está relacionado con el despliegue del potencial francés, en este caso, sobre el mundo, con el colonialismo, ¿sí? Luis Napoleón III va a ser y va a clausurar, junto con Bismarck, junto con Cavour, el momento de la intervención de las masas populares en forma directa para pasar a ser ahora los grandes políticos, la acción de los grandes políticos como los actores predominantes de la política en Europa. A la vez que van a sepultar lo que dijimos, el Congreso de Viena, van a aparecer justamente ellos como los artífices de la acción política a lo largo de Europa en este periodo. Dijimos, lo habíamos anunciado en Facebook, que íbamos a hablar de justamente un entierro. Y acá lo que tenemos es, en esta imagen, el fin del romanticismo. Lo que tenemos en esta imagen
es la potente imagen de un entierro. ¿Sí? Eh, esta es una pintura de 1850, una pintura que inaugura el realismo. Como no sé si se darán cuenta o podrán apreciar, pero las dimensiones también son dimensiones de lo que se conoce, como dije al principio, de una pintura histórica. Son metros de tela, ¿sí? Es gigante. ¿Para representar qué cosa? El entierro de un alien, de un don alien, en un perdido pueblo de Francia. Lo que en política estaba aludiendo la alegoría, esta pintura, es justamente al entierro de la revolución. Bueno, dejo de compartir pantalla. No sé si se pudo seguir. Y si quedó alguna pregunta o explicación por dar, hicimos una síntesis de lo que fue las ideas de Hobsbawm y podemos agregar muchísimo más, ¿no? Una de las grandes discusiones es, bueno, la burguesía deja de ser revolucionaria en Francia, en el resto de Europa y más allá. En el mundo, ¿qué pasa donde la burguesía todavía se encuentra con el dominio de potencias extranjeras, ¿no? ¿No existe la burguesía nacional en, en el tercer, lo que nosotros conocemos como el tercer mundo? ¿Cuál es su rol en política? Eh, Todos debates que van a seguir a los debates de los revolucionarios, ¿no? Eh, ¿Preguntas por el chat? ¿Se me fueron todos? Gracias, Gastón. Vamos a las cuestiones prácticas. Gastón, el trabajo práctico de la clase. ¿Qué clase, Gastón? Eh, Nosotros hoy, perdón que no lo dije al principio, aunque habíamos acordado hacerlo con los compañeros de la cátedra, les enviamos un formulario de Google para que lo completen. Por favor, le pido que lo completen. Y es importante nosotros para tener un relevamiento de la situación de su cursada. ¿Sí? En el tiempo de que ya llevamos, que es un tiempo considerable, pero es el principio, que no sabemos cómo vamos a seguir, todavía en fase 3, queremos testear primero cómo se vienen conectando con la cursada, cómo están, si están enganchados, etcétera, etcétera. Eh, Gracias, Joana. Ahí Joana lo que explica es que justamente lo que va a hacer es el video que habíamos acordado de explicar brevemente en qué consiste un trabajo práctico, que recién lo van a entregar más adelante, pero aprovechen el tiempo, organícense y vayan pensando, y ya a nosotros nos ahorra bastante trabajo en función de que ustedes los alienta a elegir un tema que todavía no vimos, por ejemplo, y ya avanzan con las lecturas, avanzan con las ideas, avanzan con la búsqueda de fuentes, ¿no? Para trabajarlo. Yamil, en el marco del partido del orden puede darse por válida la frase de Brecht, no hay nada más fácil que un burgués asustado, sí. Sí, concuerdo. Hay que ver si fascismo y conservador es lo mismo, Yami. Eh, ¿No? Como reaccionario también es lo mismo que conservador, por eso usamos términos diferentes. Eh, pero sin duda hay una frase de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte que dice justamente el miedo de perder la bolsa los hace abandonar la corona, ¿sí? O sea, el miedo a perder el dominio económico de la burguesía lo hace abandonar el dominio, la aspiración a obtener el dominio político.
y se lo entrega de buena gana a Luis Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que mediante el voto plebiscitario, pero voto al fin, gobierna. ¿Sí? Gastón dice, profe, usted habla de la burguesía nacional en países del tercer mundo. ¿Podría ser que estos sean burguesía internacional en países del tercer mundo, más bien? A ver, por definición, Marx dice, los intereses de los burgueses son intereses internacionales. La burguesía, el dinero, no tiene fronteras. Ahora bien, históricamente se comprobó que hay intereses nacionales, claramente, y lo estamos viendo en este periodo de este momento histórico, lo que está tratando de hacer la burguesía detrás de las revoluciones es tratando de conformar estados. ¿Qué son estados si no son fronteras? ¿Y qué hay en las fronteras? Aduanas. Justamente lo que está tratando de imponer es un mercado nacional. ¿Sí? Un burgués, que como describimos acá, los burgueses medios aspiran a cargos públicos, ¿los cargos públicos de qué? De estados. ¿De estados qué? Estados-nación. Por tanto, las burguesías tienen intereses nacionales, ¿no? Si no, fijémonos el precio del petróleo que se acaba de imponer en Argentina frente al precio del petróleo internacional. ¿Cuál es el que domina? Justamente el interés de los burgueses nacionales, bueno, en este caso, aliados a niveles internacionales. Lo que trato de decir con esta reflexión es que la burguesía en Europa, por el nivel de desarrollo del capitalismo, va a abandonar la búsqueda de ascender al poder por medios revolucionarios porque ya hay un sujeto social de consideración que está creciendo, que es el proletariado. Y como vamos a ver en las clases siguientes, con sus propias organizaciones. En cambio, en el tercer mundo, la burguesía que aspira a construir estados-nación se ve enfrentado ¿qué? A poderes imperiales, ¿sí? Coloniales. Para ello va a alentar el movimiento nacional y por tanto a los sectores populares. Sectores populares que en su mayoría no van a ser sujetos populares proletarios, sino de relaciones premodernas capitalistas, premodernas y por tanto precapitalistas, esencialmente campesinos. Pero como vamos a ver, también con ideologías precapitalistas. Eso es lo llamativo. Los movimientos populares en Europa se van a organizar con ideologías modernas. ¿Cuál? La socialista. Los movimientos en el tercer mundo se van a organizar, muchos de ellos, a través de ideologías premodernas. Por ejemplo, las religiones, como elemento esencial para motorizar la disputa y la construcción de estados-nación. Por nada, para eso estamos. Sí, 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 es un muy buen ejemplo. La Revolución Mexicana es riquísima en ejemplos. Eh, ¿dónde estaban fíjense esto, ¿dónde estaban los anarquistas en la Revolución Mexicana? ¿Del lado de Pancho Villa y Zapata o del lado de la burguesía nacional? Eh, modernidad contra la modernidad. Bueno, hay un libro fantástico de Hobsbawm que, hablando de Hobsbawm, se refiere a esto que es Rebeldes Primitivos, que lo que nos habla es pleno siglo XX, lo que busca Hobsbawm con su relación particular con América Latina es buscar los movimientos revolucionarios o rebeldes, mejor dicho, pervivientes en América Latina con tradiciones premodernas. Nos habla de la Italia, por ejemplo, de los grupos de la camorra, ¿sí? Pero también de los campesinas en el Alto Perú. Es un libro muy lindo para que lean. Bueno, si no hay más preguntas, la clase que viene vamos a iniciar junto con Yamil y con Ezequiel, Revolución Industrial. ¿Sí?
el orden de los... Te abro el micrófono, Yamil, por si querés aclarar el orden de los textos. El jueves arrancan con Scott y Hoban. Hoban como pantallazo general y Scott desde la mirada del rol femenino. Y la semana que viene, el martes que viene, con Marx y Boy. Perfecto. Esos son los textos y los días como se dividen. Perfecto. Bueno, genial. Gracias, Joana, por aclararlo. Anótenlo para estar al día con la lectura. Y cualquier duda, tanto por el grupo de Facebook como por el foro del campus, nos hablamos. Muchas gracias. Chao. Lindo gato, Joana. Nos vemos, gracias a todos.